penales, los principios del Código Penal, los de las leyes penales especiales, esto en el sentido formal. En el sentido procesal, también el derecho penal tiene una integración, obviamente, con el procedimiento penal, y por eso existen códigos procesales penales en las distintas jurisdicciones argentinas y en el orden nacional, que son los preceptos que indican cómo se debe llevar adelante un juicio penal. Antes de pasar a unos temas distintos de las lecciones siguientes, voy a hacer una breve reseña del programa de la Constitución y de los tratados incorporados a la Constitución en el año 1994 y, por ende, con jerarquía constitucional. Todos sabemos, nuestra Constitución fue sancionada en 1853, en un periodo en que el país trató de dejar de lado las luchas fratricidas, conseguir una Constitución que nos amparase a todos. Afortunadamente, esta Constitución viene rigiendo desde 1853 y los constituyentes de aquel entonces pensaron en cuanto al derecho penal en algunos principios fundamentales. Ya me he referido al principio de reserva del artículo 19, que es reserva de la zona de libertad. O sea, la libertad de los individuos es total, menos aquellos aspectos en que el Estado puede intervenir. Y tengo que referirme ahora a otro precepto fundamental de la Constitución, que es el principio de legalidad del artículo 19 de la Constitución. En la parte sustancial, este artículo dice que nadie puede ser condenado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Esto tiene varias implicancias. En primer lugar, que tiene que haber obviamente un proceso penal, un juicio justo, para después del juicio recién definir si el individuo es culpable o inocente. Y acá me voy a hacer un pequeño intervalo en la charla para decirles a los que vean esta grabación que se altera el principio constitucional de inocencia previsto por el artículo 18, cuando se excede en el plazo de la prisión preventiva la medida razonable para asegurar los efectos de la justicia. Cuando a veces leemos en los periódicos un título catástrofe, diciendo, por ejemplo, la policía abatió a 5 delincuentes, la lectura que hay que hacer de un titular así es que se aplicó la pena de muerte sin juicio previo. Lo que la Constitución pide es que todos tienen derecho a un juicio. Ese juicio previo a la condena, obviamente, tiene que estar fundado en un hecho previsto como delito con anterioridad al suceso. Esto es concretamente el principio de legalidad. Ley previa. Ley del Congreso, no decreto de necesidad de urgencia, obviamente, la Constitución los excluye en materia penal, sino ley del Congreso previa al suceso. Vamos a analizar ahora algunos aspectos de la teoría del delito. Este tramo de las lecciones que contiene el programa de Derecho Penal es muy importante porque nadie podría aplicar la ley, nadie debería hacerlo por empezar, nadie podría ni debería aplicar la ley sin tener conciencia, conocimiento, convicción sobre cómo se compone la teoría del delito y sobre todo qué teoría del delito
se debe adoptar, sobre todo por parte de los magistrados, porque el litigante tiene derecho a saber, o presumir por lo menos, cuál es la línea teórica que sigue el magistrado, a los efectos también de asegurar el derecho de defensa. Entonces, la teoría del delito es un instrumento para aplicar correctamente la ley penal. Esta teoría del delito se compone fundamentalmente de 4 elementos que voy a explicar seguidamente y voy a hacerlo gráfico para que, en fin, sea un poquito más precisa la categorización. Nosotros podemos imaginarnos que cuando hablamos de teoría del delito hacemos alusión a 4 elementos fundamentales. El primer elemento es la acción. El segundo elemento, la tipicidad. El tercer elemento es la antijuridicidad y el último, la culpabilidad. Nosotros decimos, explicamos, enseñamos que el delito es una acción típicamente antijurídica y culpable. Entonces, el sustantivo que después da lugar a la aplicación de estos calificativos, el sustantivo es la acción. Llamamos acción, el programa lo llama acción, la doctrina generalmente lo llama acción, pero para evitar confusiones sobre un tema del que voy a explicar seguidamente, quizás se pueda hablar de este tema, el primer elemento de la teoría del delito, como conducta o comportamiento.